Continuamos, hermanos, con el estudio en esta primera parte, en la clase dominical, sobre la serie Caminando con Dios. Y brevemente, hermanos, quiero concluir con el tercer punto que me faltó la semana anterior. Y recuerden, estábamos hablando acerca de lo que es la virtud del amor. El tercer punto dice, el amor es la más grande de las virtudes cristianas. Primero a los Corintios 13:3 nos dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces habíamos meditado, hermanos, en que el amor bíblico es aquel que en primer lugar ama a Dios por sobre todas las cosas y en segundo lugar el amor al prójimo. Pero ahora, hermanos, veamos qué interesante, porque el apóstol Pablo, recordemos que Pablo, este hombre que Dios utilizó para presentar el evangelio, la justificación solo por la fe. Pero vemos que ahora, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo nos dice, hay algo mayor que la fe, mayor que la esperanza, y eso es el amor. Ahora hay que entender bien a qué se está refiriendo Pablo, porque si bien es cierto, por la fe es que nosotros, al abrazar a Jesucristo, es que nosotros tenemos la justificación de nuestros pecados, ese don que Dios nos da para ir y unirnos a través de la fe a Cristo. Pero ahora, entonces, ¿a qué se refiere el hermano cuando nos está diciendo el amor es mayor que eso? Lo que debemos considerar, hermanos, un día, cuando el pueblo de Dios, cuando se consume todo lo que Dios ha establecido en su palabra y estemos reunidos con el Señor, ese día nuestra fe, aquello que hoy aguardamos y esa esperanza que anhelamos será consumada. Nuestra fe nos llevará finalmente a estar con nuestro Salvador por la eternidad. La esperanza que hoy nos sostiene en medio de las aflicciones, de las angustias, esa esperanza un día la veremos consumada cuando estemos con el Señor, finalmente reunidos con Él. Pero ¿qué será del amor, hermanos? El amor perdurará eternamente. El amor hacia nuestro Dios ese día y por la eternidad. Y el amor hacia el pueblo de Dios que estaremos ahí reunidos. En ese sentido podemos entender, esto es mayor. Y la misma Escritura nos enseña que Dios, nuestro Padre, en 1 de Juan 4:8, que Dios es amor. Y el Dios es eterno. Y nosotros tendremos ese amor eternamente hacia Él. Pero a la misma vez, hermanos, la fe que usted y yo como hijos de Dios hoy tenemos, entonces es la que nos hace estar firmes hoy, confiando en la esperanza que tenemos de la vida eterna. Entonces podemos decir que en un sentido, individualmente la fe, la esperanza nos beneficia individualmente. Pero cuando consideramos el amor, hermanos, el amor nos va a hacer útiles hacia los demás. Eso es la virtud más grande precisamente porque nos va a hacer que podamos servir a los otros, que realmente eso es lo que el Señor nos ha llamado. Toda la fuente de las buenas obras que podamos hacer, de toda bondad, tiene su origen en el amor. Pero ya hemos visto que debe ser el amor bíblico, basado en lo que el Señor ha hecho en la vida de un pecador que lo ha transformado. Hombres que se dan en las misiones, hombres que fundan instituciones para el bien social, todo esto es movido a aquellos que realmente han conocido al Señor por el amor. Recordemos, el amor llevó a los apóstoles a gastarse a sí mismo por los demás. Segunda a los Corintios 12:15. El amor es el que levanta obreros para Cristo y los mantiene fieles en la obra. El amor a su Señor los hace ser fieles en medio de la prueba y de la tentación. Y el amor es lo que hace que en medio de los conflictos que pueda haber dentro de la iglesia se puedan resolver, puedan ser resueltos de la manera bíblica. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor entonces es lo que adorna el cristianismo ante el mundo, porque da el testimonio de cómo viven entonces estos que ahora son transformados por el evangelio y tienen el verdadero amor. Lo que habíamos
concluido, hermanos, es que nadie en el mundo puede amar como Dios lo manda en su palabra si no es que tiene al Espíritu Santo. Si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, somos los únicos, hermanos, que realmente tenemos el verdadero amor. Por eso debemos rogar, Señor, aumenta nuestro amor hacia ti y hacia nuestro prójimo. Por eso esa es la pregunta. Para concluir, al menos en este punto, ¿puede usted decir que tiene este amor? ¿Quiere el Señor que así sea? Es algo que debe ir creciendo. No es que ya lo hayamos alcanzado, pero debemos ir viendo cómo el Señor, por su palabra, su Espíritu Santo y los medios de gracia, nos ayuda a crecer en esto. Gálatas 5:6 nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y primera a los Tesalonicenses 1:3: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El amor entonces nos lleva a trabajar para el Señor. Y los que entonces por la gracia de Dios tenemos hoy este tipo de amor, entonces, hermanos, como dice el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer el bien, sigamos practicándolo. Esa sería la conclusión, hermanos, de este punto que hemos visto entonces la semana anterior. Y hoy vamos a iniciar con la lección número 7, que es acerca del celo cristiano. Recordemos que lo que estamos considerando es cómo está nuestro caminar con el Señor. Ahora lo que vamos a ver entonces es lo que implica ese compromiso con el Señor, el celo cristiano. Porque vamos a ver, hermanos, a través de la Escritura, que la palabra requiere eso de los verdaderos creyentes. Que seamos personas celosas por la verdad. Que cada uno de nosotros pueda llegar a amar y atesorar lo que es el celo cristiano. Tristemente, hermanos, puede ser que algunos veamos o vean la religión como cumplir lo mínimo. Cumplir con lo que apenas se requiere que pueda hacer, pero no ir más allá. Porque si voy más allá, como vamos a ver, la gente puede considerar que soy un fanático o que estoy exagerando mucho esto de la vida cristiana. Pero el celo cristiano, hermanos, realmente lleva a un hombre a comprometerse al punto de dar su vida por esta verdad que ha conocido y esta verdad que ha abrazado, sin medir, sin escatimar todo lo que tenga que hacer por esta verdad. Lastimosamente, podríamos decir, y al evaluarnos, podríamos decir, ¿será que podemos estar en un letargo donde ya no hay ese celo por las cosas del Señor? Donde nada más mi esfuerzo es para cumplir, donde no se me tenga que señalar nada, sino que estoy cumpliendo lo mínimo que se solicita. Pero realmente cuando está ese fervor por el Señor, hermanos, nosotros podemos hacer lo que el Señor nos mande en su palabra con esa convicción. No solamente por agradar a alguien, sino porque hay una convicción y un compromiso en la vida del creyente. Eso es en lo que vamos a meditar. Gálatas 4:18 nos dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Vean que Pablo le decía a la iglesia en Gálatas: ese celo que ustedes deben mostrar por lo bueno no debe ser un día, no debe ser un año, no debe ser por 2 o 3 años, sino que ese celo por lo bueno. Y recordemos de qué está hablando Pablo cuando dice en lo bueno. Bueno, recordemos que el problema que estaba en Galacia era que estaban distorsionando el evangelio. Y aquellos falsos querían decirle a ellos: ustedes tienen que, sí, confiar en Jesús, pero circuncidarse, pero tienen que cumplir la ley más Jesús. Y estaban seduciéndolos a la iglesia en Galacia para que ellos empezaran a abrazar ese evangelio falso, esa falsa idea. Pero Pablo les dice: no, hermanos, cuando yo fui, ustedes recibieron el evangelio tal y como es, solo en Cristo, y ustedes deben mostrar el celo en lo bueno por ese evangelio siempre. Como les digo, no en un momento, no solo cuando yo estoy entre ustedes, sino siempre. Manténganse celosos por esa verdad. Ustedes deben ser celosos por la verdad siempre. Ahora, hermanos, esto entonces lo que nos lleva, podemos aplicarlo en este punto.
¿Cuándo es que yo debo ser fiel a la palabra del Señor? ¿Cuándo yo debo ser fiel al servicio del Señor? Ser celoso por la verdad de su palabra. ¿Solo cuando estoy delante de un hermano que me está observando? ¿Solo cuando estoy delante de mis padres? ¿O solo cuando estoy delante de los ancianos o los oficiales de mi iglesia? ¿Debo mantenerme celoso? ¿Dar ahí, mostrar que tengo celo por la verdad? O nada más, nada más mostrar ese celo por las cosas que pertenecen a la piedad, nada más porque sé que me van a preguntar, entonces mejor lo cumplo para que cuando me pregunten no me vea confrontado y pueda hacer nada más lo necesario. Hermanos, cuidémonos porque eso puede llevarnos a un legalismo, hacer las cosas no con el corazón, delante del Señor, porque vamos a ver eso, hermanos. El Señor no va a ver cuántas cosas hacemos por Él, sino que el Señor va a ver la motivación en el corazón por lo que estoy haciendo por Él. Porque ante los hombres podría aparentar que estoy haciendo mucho, pero el hombre hasta ahí puede llegar. Yo veo y observamos lo que está haciendo externamente, pero el Señor va a ir más allá. Y el Señor va a ver qué es lo que hay en el corazón de lo que están haciendo. ¿Es un celo realmente por mi gloria? Que vamos a ver cuál es el correcto celo cristiano, en qué se basa. Pero entonces debemos tener ese cuidado, mostrar celo en lo bueno siempre. Por ejemplo, hoy podríamos decir, estamos congregados aquí en el día del Señor. Tuvimos el compromiso y el celo por decir, hoy nada me va a impedir reunirme a adorar a mi Señor. Estoy comprometido con esta causa, con esta verdad. Sé que este es el evangelio verdadero y ahí voy a estar en este día adorando a mi Señor. Por eso debemos de cuidarnos de no estar hoy aquí por agradar a otro, o porque puedan decir, cumplió con venir en este día. Entonces ya sé que no me van a buscar o no me van a preguntar por qué no llegué hoy, porque fui y cumplí. Eso es lo que debemos cuidarnos. Debe ser un celo que está transformando nuestro corazón cada día. Siempre adorando, en este caso, como les mencionaba, adorando a nuestro Salvador en su día debería ser entonces nuestro mayor anhelo. Una frase que el autor de este libro, Caminando con Dios, él decía es, hoy en día, qué fructíferos, decía él, qué montón de fruto tenemos en dar excusas. Dice, y qué estériles somos por las verdaderas acciones. Y eso, hermanos, debe confrontarnos realmente. Si cuando no hacemos lo que el Señor nos está ordenando en su palabra, en ese celo por la verdad, fácilmente podríamos venir a excusarnos por qué no lo estoy haciendo. Pero el Señor va a ver entonces siempre la motivación, lo que hay detrás de nuestro corazón al afirmar si lo puedo hacer o no lo puedo hacer lo que Él manda. Entonces debemos mostrar en primer lugar ese anhelo siempre por la verdad. Y eso, hermanos, también como a Pablo le ocurrió en Hechos capítulo 26 y versículo 24. Cuando él está siendo interrogado por Festo, un gobernador, y él le dice a Pablo esto, le dice, Pablo, usted parece que está loco por todas las cosas que está hablando. Y Pablo estaba proclamando el evangelio, porque en el versículo 22 él les dice, Pablo dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero. Es decir, estoy firme, me mantengo de pie en esta verdad. Se podría traducir esa palabra también. Habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y él dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cuando Pablo testificó eso, Festo le dice, estás loco, Pablo, las muchas letras te están afectando la cabeza. Pero Pablo decía, no, yo me mantengo firme en esto y en esto persevero, anunciando esto. Y eso, hermanos, puede ocurrir y pienso que tal vez a muchos aquí le puede haber sucedido. Que cuando usted da testimonio, por ejemplo, de por qué usted en el domingo se reúne 2 veces para adorar al Señor, le van a decir, usted está loco, usted es muy fanático con lo que está haciendo. Pero uno quiera el Señor que tengamos esa convicción de Pablo, decir, en esto persevero. Esa es la verdad. Sé que mi Señor un día vendrá, habrá una resurrección, habrá un juicio, y el Señor me ha salvado por la obra de Cristo.
Y en esto entonces me mantengo firme. Y aunque el mundo pueda parecer que estoy loco por este tipo de cristianismo, podríamos decir, pero es el celo por mi Señor. Es el compromiso que tengo por mi Señor. En Tito 2:14 también Pablo le dijo a este hombre, dice, quien se dio a sí mismo, a Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y le dice Pablo, un pueblo celoso de buenas obras. Y vemos que en versículos antes, Pablo le dice cómo era esas buenas obras de ese pueblo celoso. Y le dice, es que renuncian a la impiedad, renuncian a los deseos mundanos, tienen una vida de rectitud y una vida de buen juicio y piedad, dice, y esperan la venida del Señor. Ahí están las buenas obras de ese pueblo que el Señor redimió para sí mismo y que se mantienen celosos en esto. Esto lo hacemos, hermanos, entendiéndolo por la obra del Espíritu, con gratitud a Él, para su honor y para su gloria. Y con nuestras vidas damos el testimonio al mundo de que el poder del Evangelio nos transformó. Y esto no es obligado, es una convicción, es un compromiso. Y Apocalipsis 3:19, hermanos, que en su momento lo vamos a ver en la serie que está dando el pastor Alexander. El Señor le dice a esta iglesia, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Algo estaba ocurriendo en esa iglesia, por lo cual perdieron el celo del Señor. Pero el Señor, que conoce a su iglesia, se paseaba en medio de su iglesia y los llama, arrepiéntense y vuelvan a ese celo. Bueno, hermanos, quiere el Señor que nosotros también podamos evaluarnos y decir, Señor, he perdido o ha disminuido ese celo por tu verdad, que antes yo dejaba todo por estar adorándote a ti, sirviéndote a ti, pero ahora me he vuelto alguien que produce cualquier excusa, cualquier cosita liviana para ya justificar el no estar realmente comprometido. Cada uno de nosotros debe poder responder esa pregunta. Entonces vamos a ver, hermanos, en primer lugar, ¿qué es el celo por la religión? ¿Cómo podríamos definirlo? Entonces podríamos decirlo, es un deseo ardiente de agradar a Dios, de hacer su voluntad y de promover su gloria en el mundo. Ahora, de ninguna manera estamos hablando aquí de una salvación. Cuando hablamos de agradar a Dios, no estamos hablando de una salvación que pueda ser justificada por nuestras obras, sino que estamos hablando de alguien que ya Dios ha justificado por la fe en Cristo. Y ahora su deseo ardiente, aquello que mueve su vida, es únicamente el buscar agradar a aquel que lo salvó, de hacer su voluntad y de promover la gloria de Él en el mundo. Vamos a ver entonces que no se trata de un celo por una denominación, no se trata del celo por un hombre, sino es el celo por la verdad de Dios. Y ese deseo, hermanos, como vamos entendiendo de todo lo que estamos viendo, no es algo que nosotros podamos, este verdadero deseo no es algo que nosotros podamos producir, no es algo natural, es una obra del Espíritu Santo en la vida de un pecador. Que ahora entonces, cuando el Espíritu Santo ha transformado esa vida, esta persona está dispuesta a hacer cualquier sacrificio por su Señor. Está dispuesto a pasar cualquier necesidad o cualquier dificultad por agradar a aquel que lo ha tomado como soldado, como dice Pablo. Está dispuesto a negarse a sí mismo en cualquier medida por aquel que también le ha rescatado, a esforzarse, a no descansar y a gastarse a sí mismo y gastar lo suyo por agradar a aquel entonces que le ha salvado. Lo que Pablo decía en 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, tal vez muchos de nosotros puede ser que no tengan los recursos o todo lo que se requiera para poder servir al Señor en muchas cosas, pero el celo le va a llevar a buscar en lo que yo sí puedo servir, conforme a la medida de lo que el Señor me ha dado a mí, y ahí es donde yo me voy a gastar para el Señor. Si no puedo salir a predicar, si no puedo ir y participar en muchas de las cosas que se hacen en la iglesia, si no tengo recursos inclusive para ofrendar,
voy a hallar la manera. Si no puedo ir, voy a estar clamando, orando y pidiendo al Señor, envía hombres y levanta hombres y cuida a los que están yendo. Pero hay un celo por participar entonces de agradar al Señor y que su gloria sea cada vez más conocida en la tierra. Como aquella mujer, Ana, en Lucas 2:36, que dice, tenía 84 años de ser viuda, pero no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día. Y este era su celo, sirviendo con oraciones y ayunos. No se apartaba, sirviendo de noche y de día. Es decir, si no puedo servir de manera activa en un sentido, entonces me voy a entregar a las cosas que sí puedo. Por ejemplo, vemos a esta mujer comprometida con la oración. Si una persona no puede hacer lo que se requiere, lo que se necesita, va a rogar, Señor, levanta a aquellos que sí puedan ir, que sí tengan lo que se necesita. Un hombre que es celoso por una verdad, vive su vida para completar esto. En el caso nuestro, agradar a nuestro Señor. Toda su vida estará entregada a un solo propósito. Y en el creyente este será agradar a Dios. Podríamos mencionar ejemplos, hermanos. Muchos ejemplos de hombres que en el ámbito secular, ya sea en la ciencia, en el área militar, en el área histórico, que se comprometieron por una causa. Y hoy son recordados en la historia de la humanidad precisamente por ese compromiso que tuvieron hacia una verdad que abrazaron y que les llevó a dar todo por esa causa. Podríamos nosotros recordar en esta mañana a Martín Lutero, aquel hombre que Dios levantó para que defendiera la verdad de las Escrituras contra todo el imperio que existía, contra todo el poder religioso que existía en el mundo, pero tenía una causa y un compromiso y un celo por la verdad. Que cuando le dijeron, Lutero tiene que ir a enfrentar un juicio, y le dijeron, le vamos a dar un salvoconducto, le vamos a dar el beneficio de que usted venga y nadie lo arreste. Y sus amigos le decían, Lutero, eso le dijeron a John Hus, a otro prereformador, y cuando llegaron, lo arrestaron y lo quemaron a la hoguera. No vaya ahí, porque le van a hacer lo mismo. Y Lutero dijo, aunque haya 1000 demonios en los tejados de Worms, que era la ciudad, ahí voy a ir a defender esta verdad. Bueno, hermanos, quiere el Señor que nos dé a nosotros la convicción por lo que hoy hemos creído, que estemos dispuestos a gastar todo por el Señor. El Señor es el que producirá esto en nosotros, pero debemos rogar y pedirle al Señor que nuestro celo por Él sea cada vez mayor. No conformarnos como podríamos estar ahora, sino que eso vaya aumentando. Debemos tener esa misma mentalidad, esa convicción con respecto a nuestro Salvador Jesucristo. El celo por Él. Es lo que nosotros vemos en el relato del libro de los Hechos, que era la misma convicción y celo que tenían los apóstoles. Por ejemplo, en Hechos 20:24, Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque él tenía una meta. Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es morir a uno mismo. Desde el día de su conversión, renunció a todas sus esperanzas terrenales y abandonó todo por Cristo. Lo vemos en su labor misionera, predicando a Cristo. Aquel al que antes perseguía, ahora sufría penalidades por causa de él. Sufrió encarcelamientos y al final sufrió el martirio. Fue celoso por buenas obras, las obras de su Señor. Ahora, hermanos, nosotros tal vez podríamos decir, yo no soy llamado a una labor misionera como el apóstol Pablo. No estoy llamado a ejercer un ministerio en la iglesia como de anciano o de diácono. Pero, hermanos, todos de alguna manera hemos recibido del Señor un talento, un don para servirle a Él. Y ahí es donde el Señor nos va a exigir a cada uno cómo estuvo el celo por lo que Él le otorgó. ¿Cómo está entonces nuestro celo por esas cosas del Señor, por la verdad, por las cosas que Él nos enseña en su palabra? Quiere el Señor que nosotros no cedamos fácilmente ante la presión del mundo en el cual hoy vivimos, en el cual cualquier cosa que digamos en contra de lo que ellos creen que es lo correcto nos van a tachar de intolerantes o de un discurso de odio. Pero nuestro celo tiene que ser siempre mayor por la verdad.
Por ejemplo, también se hablaba en el tiempo de los apóstoles contra los cristianos, dice, porque ellos seguían fieles para agradar al Señor. En Hechos 28, 22 decían, pero querríamos oír de ti. Esto es cuando Pablo llega a Roma y se junta con los judíos, les dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, hablando del cristianismo, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Y por qué se estaba hablando en contra de ella? Bueno, hermanos, porque el evangelio a través de los hermanos estaba transformando el mundo. Y querían decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta gente? Que en todo lugar se está hablando de ellos. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? En Hebreos 11, 28 dice, hablando también de cómo estos cristianos vivían, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Por qué vivían de esa forma los hermanos? Bueno, podemos decir, era la obra sobrenatural del Espíritu Santo en ellos y el su celo por Cristo. El celo por Él nos hace soportar todo por su causa. Y podríamos decir que fue la característica misma de nuestro Salvador cuando estuvo en la tierra. Isaías 59, 17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y dice, y se cubrió de celo como de manto. Era la característica de su vida. Y tal vez algunos ya recuerdan el celo del Señor cuando Él dijo, o cumpliendo las palabras del Antiguo Testamento, el celo de tu casa me consume. Estaba vestido de un manto de celo, hermano. Por el celo, por adorar y la verdad de su Padre, la verdad de la adoración como debía ser en el templo. El Salmo 69, precisamente el Salmo 69, 9 dice, porque me consumió el celo de tu casa. Ahí donde Él mostró la indignación contra quienes estaban convirtiendo la adoración de la casa del Señor más bien en un negocio. Y ahí es donde Él mostró, expulsando a esas personas, mostró el verdadero celo, expulsándolos del templo. Ahora eso se debe aplicar, este celo por la iglesia, que es la casa del Señor. Debemos estar celosos por la verdad del Señor, de su palabra en su casa, donde siempre se haga lo que el Señor ha establecido en su palabra. Juan 4:34, el Señor decía, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso era celosamente lo que Él quería cumplir. Entonces podemos preguntarnos, hermanos, en este primer punto, ¿cuál es nuestra aspiración en nuestra vida con el Señor? Desde que hemos seguido al Señor, ¿cuál ha sido nuestro compromiso con Él? Estamos caminando celosamente por esta verdad. Que no vaya a ser más bien, hermanos, que alguno de nosotros pueda más bien disminuir el celo cuando vemos a otro hermano que está fervorosamente buscando al Señor. Y decir, ¿para qué va a ir en la tarde si usted ya fue en la mañana? Mejor vámonos y hagamos otra cosa. ¿O por qué va a ir a evangelizar si usted ya fue la semana pasada? ¿O por qué usted va a ayudar en esto si usted el año pasado participó en eso? ¿Por qué usted va a ir a orar si ya el miércoles pasado fue? Ya cumplió con lo que se esperaba. Sino que más bien seamos un ejemplo donde otros por la gloria, por la gracia del Señor puedan ver cómo Dios, el celo de esa persona está creciendo y decir, Señor, concédeme tener ese mismo anhelo que veo en esa persona para tu gloria, para agradarte a ti. Que el Señor nos dé, hermanos, este celo por Él y que siga aumentando. Muchos aquí podríamos decir que en el pasado, antes de que el Señor tal vez nos trajera una convicción mayor acerca de la verdad de su palabra, acerca del Evangelio, hacíamos muchas cosas para el Señor, involucrados en muchas actividades y con un mal entendimiento, no comprendiendo si esas cosas eran las que el Señor mandaba en su palabra. Pero ahora, hermanos, teniendo un mayor luz
de lo que el Señor realmente en su palabra nos manda, con cuánta mayor convicción entonces yo voy a hacer las cosas para Él. Aquellos tal vez en otros círculos lo puedan hacer con un mal fundamento o entendimiento, pero tienen el celo. Eso es lo que podríamos decir, pero tienen el celo por lo que están haciendo. Pero cuánto mayormente nosotros entonces, si hoy podemos tener mayor luz en cuanto a lo que es realmente el compromiso por el Señor, porque ahora entiendo, la salvación que Cristo me ha dado, nada me va a hacer perder esto. Ya no estoy haciendo estas cosas para en un sentido ganarme mi salvación, no, ahora Él ha hecho todo y ahora quiero gastarme por Él, porque sé que tengo segura mi salvación, eso no se pierde, y ahora lo que queda nada más es agradarle a Él. Quiere el Señor que entonces tengamos ese celo. Segundo, vamos a ver entonces lo que es el verdadero celo cristiano. Porque en un momento, hermanos, hablamos también de que hay virtudes que se podrían falsificar, que se podrían distorsionar. Y tristemente el celo cristiano puede tener la motivación incorrecta. Puede nacer de un corazón que no tiene realmente la motivación que vimos en primer lugar, que es agradar al Señor y para su gloria, para que su gloria sea más conocida. Entonces, en primer lugar, debe ser un celo conforme al verdadero conocimiento. Es decir, conforme a lo que dice la palabra. Es decir, que sea la Escritura la que nos autorice que cada paso que estamos dando en nuestro caminar cristiano es conforme a lo que el Señor manda en su palabra. No va a ser entonces por inventos de nosotros, sino que vamos a la Escritura y vemos, eso es lo que el Señor pide de mí. Entonces mi celo por el Señor es conforme a lo que Él en su palabra nos está mandando. Por ejemplo, Pablo hablaba de los judíos en Romanos 10:2, y él decía, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Pero dice Pablo, pero no conforme a ciencia. O ahí se podría traducir esa palabra ciencia, pero no conforme al conocimiento exacto. ¿En qué estaban fallando los judíos? Bueno, en el versículo 3 de Romanos 10 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. El celo de ellos era por tratar de cumplir la ley. Pero Pablo dice, no tienen el conocimiento exacto. Ignoran la justicia de Dios y quieren ganarse por su propia justicia, entonces el favor de Dios. Entonces debe ser conforme al conocimiento verdadero. Esto, hermano, lo que nos va a librar es que alguien quiera imponer sobre nosotros o nosotros mismos sobre alguien que debe hacer algo pero que no es conforme al autorizado por la palabra. El celo verdadero debe ir siempre respaldado por la autoridad de la palabra del Señor. En Hechos 22:3 Pablo también decía, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, dice, celoso de Dios, conforme hoy lo sois todos vosotros. Pero Pablo entiende, yo era celoso de Dios, pero no era con la verdad. Era estrictamente, dice conforme a la ley, pero no era conforme a la verdad. Porque ¿qué hacía? Versículo 4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo tenía ese celo por Dios, pero ¿qué lo llevaba a hacer? A perseguir a los cristianos. Hasta que llegó a entender, no era ese el correcto entendimiento. Me equivoqué en ese punto. Y recordar, por ejemplo, en Lucas 9:54 a Juan y Jacobo, cuando el Señor va a pasar por Samaria, no lo quieren dejar pasar. Y ellos sintieron celo porque dice, ¿quiénes son estos para impedir a mi Señor que pase? Y lo que hicieron fue pedir, Señor, manda fuego que los destruya. Era un celo, pero no correcto. Y cuánto más, hermanos, nosotros podemos hablar de muchos grupos, sectas o religiones que creen que teniendo celo por las cosas que ellos enseñan que hay que hacer, le están ganando entonces o están agradando al Señor. El ejemplo más claro que hoy les podría dar es el día de ayer. En nuestro país se celebró esta de la romería y muchas personas hicieron ese camino con un celo, creyendo, aquí estoy agradando a Dios. Totalmente lejos de lo revelado en la palabra del Señor. Entonces eso es lo que nosotros debemos cuidarnos, que lo que estamos haciendo es un celo conforme a la Escritura. Y cuando vemos que es conforme a la Escritura, hermanos, lo que se espera es que respondamos
a ese celo verdadero. Y si estoy fallando, es pedirle al Señor: Señor, aumenta mi celo en esta verdad que me estás enseñando, que yo pueda defenderla, que yo pueda llevarla a la práctica en mi vida, pero que sea conforme a tu palabra. Segundo, dice, si el celo es verdadero, tendrá una motivación correcta. Como les decía ahora, nosotros, el ser humano, solo puede ver la acción, lo que otros o nosotros mismos hagamos, pero Dios realmente lo que va a pesar es la motivación en el corazón. El hombre solo piensa en la cantidad de trabajo que se hace, pero Dios tiene en cuenta el corazón de la persona que hace el trabajo. ¿Cuál es entonces su motivación correcta? Recordemos, el catecismo nos dice que el fin primordial siempre debe ser glorificar a Dios, la gloria del Dios verdadero, nuestro deseo de agradarle a Él. Por eso, hermanos, cuando hacemos todo con el celo por el Señor, aunque no recibamos reconocimiento o algún elogio, siempre va a estar la motivación, porque es para el Señor. Esa es la motivación en mi corazón. Estoy cumpliendo y agradando y con celo para mi Señor, no para los hombres. Pero cuando se busca el reconocimiento humano, ahí es donde va a haber el problema, hermanos, porque siempre lo que se va a querer entonces es o la alabanza del hombre, el reconocimiento, y ya no estamos buscando que Dios sea glorificado, sino que yo sea el que por medio de eso que muestro celo, sea yo reconocido. Entonces, que el Señor nos libre de tener esa motivación incorrecta. No participo, no trabajo y no me esfuerzo con esa motivación que es centrada en mí mismo, sino que realmente debe ser siempre centrada en Dios. Hoy podríamos también aplicarlo y decir y hacernos la pregunta a cada uno: ¿cuál es la motivación por la que hoy en este momento estoy aquí? Cada uno debe responder eso. ¿Cuál es y cuál fue esa motivación que hoy me levantó para estar aquí? El hombre mira la acción, vinimos todos, pero el Señor va más allá y está viendo, pesa los corazones. ¿Cuál fue esa motivación correcta? Entonces, como también les mencionaba, alguno podría tener un celo por hacer las cosas para su grupo, para su denominación. Por ejemplo, Mateo 23:15 nos habla cómo los fariseos se esforzaban con ese celo por enseñar lo que ellos creían que era lo correcto. Y el Señor dice en el versículo 15 de Mateo 23: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un seguidor, para ser un prosélito. Y una vez que lo han hecho, lo que hicieron fue hacerlo 2 veces más hijo del infierno que vosotros», con una motivación incorrecta. También que el Señor, hermano, nos guarde de que haya un egoísmo, que lo que estamos haciendo es mostrando ese celo, pero para obtener un puesto, para únicamente recibir nosotros un beneficio de eso. Es lo que leíamos en 1 Corintios 13. Puedo hacer muchas cosas, pero si no surge de la motivación correcta, de nada sirvió. Tercero, se preocupa por las cosas o de las cosas por las cuales Dios ha revelado en su palabra, que son las cosas que a Él le importan. Y aquí podría mencionar solo algunas, como es, bueno, lo que Dios ha revelado es que la voluntad de Él para su pueblo es la santificación. Entonces el creyente tiene celo por la santidad. Ver el pecado entonces como lo más terrible que existe, pero ver la semejanza a Cristo como la meta máxima. Desprecio el pecado porque quiero crecer en santidad y quiero ser conforme a la imagen del hombre santo, el hombre perfecto, Cristo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Nos va a llevar a poner todo nuestro celo y nuestro esfuerzo en caminar cada vez más con Dios conforme al ejemplo que vemos en Cristo. Marcos 9, 43 al 48 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. El versículo 45, si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Versículo 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Ahora, estos son en sentido figurado lo que el Señor estaba diciendo. Todo aquello, el que es celoso por la santidad, todo aquello que le es de tropiezo y que le es manifestado y Dios le revela, esto es lo que le está haciendo caer, usted lo va a amputar de raíz, lo va a quitar por su celo, por la santidad en el Señor. No va a jugar con eso, porque usted tiene una motivación,
que es la santidad de su Padre, porque esa es la voluntad para la vida de su pueblo. Entonces el celo se va a mostrar en eso, que tanto yo me estoy apartando de lo que estoy entendiendo, me es de tropiezo. Y lo que el Señor dice, si eso usted no lo quita, terminará en la condenación, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El celo por la santidad nos va a llevar a eso, hermano. Conforme la palabra nos muestra en lo que estamos pecando, lo cortamos, lo quitamos de raíz. Primera a los Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí Pablo lo que estaba diciendo era a consagrarse él para Dios. En medio de lo que él estaba haciendo decía, yo debo estar consagrado a Dios, porque podría estar ayudando a otros, pero yo mismo al final no haberlo logrado. Pero él decía, entonces me consagro para el Señor, entendiendo entonces que esto es la voluntad de Él, crecer en santidad. Vamos a concluir aquí, hermanos. La próxima semana veríamos los que nos faltan, y el tercer punto, que es ¿por qué es que es bueno para un cristiano ser celoso? Entonces tenemos el receso y a las 10:30 regresamos.